Hola, muy buenas, espero que estés súper bien. Yo me presento, mi nombre es Sonia. Yo quiero realizar un tarot interactivo para solteros que lleváis mucho tiempo solos, no habéis conocido a nadie, o sabéis que estáis a punto a lo mejor de poder conocer a alguien, o porque no ha aparecido esa persona. Quédate con los mensajes que más te resuenen y los que no, déjalos ir para otra persona. Esto no deja de ser un tarot interactivo, no una lectura privada. Y si me quieres seguir por mis redes sociales, búscame por TikTok, Facebook, Instagram, ñuneta.tarot también. Si quieres una sesión privada conmigo, escríbeme a cucatarot@gmail.com. Por aquí abajo también está mi web, la web Coffee, que ahí es donde ofrezco todos mis servicios como tarotista. Muchísimas gracias de verdad por las personas nuevas que os estáis suscribiendo, por los que lleváis tiempo, de verdad, muchísimas gracias. Es muy importante que os podáis suscribir, que le deis like, para que YouTube me pueda recomendar más y me pueda expandir a más personas. Y sobre todo, muchísimas gracias de verdad. Y bueno, empecemos. Ángeles, arcángeles, ¿qué mensajes deben de recibir mis solteros y solteras en estos momentos? Vale, lo que sí ahora en estos momentos se te abren nuevas puertas, nuevas oportunidades en poder conocer a esa persona nueva. Sí que es verdad que has podido tener citas, que tú ahora en estos momentos pues sabes lo que quieres, ¿no? Y lo que no quieres. Sí que es verdad que durante un tiempo has podido conocer a una persona, dos, has podido tener citas por internet, pero que más o menos eran como un poco como personas que han estado en tu pasado, un rollo, personas que has tenido alguna relación seria. Lo ves engaño, ¿no? Que sabes más o menos qué pie cogías decir, ¿no? Que sí, podían ser podían tener posibilidad de tener alguna relación contigo y tal, pero siento de que como que sabes que es lo mismo, ¿no? Sí que es verdad que estás en un momento que tú dices, sé lo que quiero, lo que no quiero, cierro puertas nuevas y cosas que no quiero volver a repetir, cierro puerta. Lo es sanador de todos los tiempos. Sí que es verdad que estás en un momento puntual de tu vida que has tenido que batallar. Puede ser en el tema del amor, o tampoco no hace falta que sea del amor, ¿no? A lo mejor bloqueos, algo fuerte que has podido vivir en la infancia, en la adolescencia, ¿no? Que te ha podido como marcar bastante, ¿no? Y quieras o no, pues sí que es verdad que llevas yo lo diría más bien corto plazo, que esas emociones las has tenido como demasiado enterradas y a lo mejor te has podido preguntar el por qué no me ha podido funcionar esta pareja, o a lo mejor sí que es verdad que tenías dependencia a esa persona pidiendo como a lo mejor más amor, y a lo mejor venían a lo mejor temas de un pasado, de infancia, adolescencia, ¿no? También. Y a lo mejor siento de que has como petado, por decirlo de una manera, ¿no? De en plan que porque estoy atrayendo siempre el mismo patrón, mismos personajes en las relaciones amorosas, ¿no? Sí que es verdad que en estos momentos estás batallando bastante por temas, emociones fuertes, era lo que decía antes, ¿no? Que estás como sanando, es decir, que has tenido como un bloqueo personal, has tenido como esas emociones como muy escondidas, o no, como que las has tapado, ¿sabes? Y a lo mejor ha llegado el momento de enfrentarte a ellas, ¿no? Que estás batallando bastante, sí, que ahí siento de que a veces también, ¿no? De que te has podido como levantar con mucho dolor de cabeza, cansancio, recordando a lo mejor cosas que no querías recordar, ¿no? Y era porque
Sí que es verdad que has pedido ayuda o consejos, también puede ser, ¿no? Y sí que es verdad que lo estás haciendo genial, estás batallando por algo, o a lo mejor ya estás también sanando, ¿no? Sanando de todos los tiempos, ¿no? Ya estás a nada de cerrar esta etapa. Sí que es verdad que te viene una persona con lazos afectivos. Yo siento de que a corto plazo es una persona bastante equilibrada mentalmente. No es ningún loca de la vida. Sí que es verdad que a veces has tenido que batallar a nivel personal, amistades más bien, ¿no? Con algunas personas que emocionalmente tampoco no han estado bien, y eso también un poco te ha podido trastornar. O sí que es verdad, yo sobre todo en las relaciones has tenido que vivir cosas como muy surrealistas. También a lo mejor por temas de economía, que te han podido hacer algún reproche, o a lo mejor económicamente has tenido que tú aportar, y a lo mejor esa persona también de un pasado tiene pendiente de darte algo tema económico, y estás a lo mejor como batallando temas legales también por algo por ahí. O incluso por alguna vivienda, o a lo mejor estuvisteis a punto de iros a vivir, no se dio el caso, y no sé, ¿sabes? Yo siempre digo, ¿no? También de que cuando empezamos unas relaciones que a lo mejor sabemos que construimos a corto plazo de irnos a vivir juntos, una relación estable, que cuando luego a la hora de la verdad pues no se da, y vamos coleccionando piedras en nuestra mochila emocional, pues llega un momento que también sí que es verdad que nos cuesta como confiar, dar el paso, bloqueos, miedos, ¿sabes? Y llegamos a un momento que nos encerramos, que cerramos puertas, ¿no? Como aparecía en la primera carta, ¿no? Aquí cerramos puertas en el amor. Y también sí que es verdad que has podido tener a lo mejor citas a corto plazo en un pasado, hace un mes, semanas, a través de redes sociales o a través de quién te presento, pero que tampoco no se ha dado el caso. A lo mejor han podido ser buenas personas, ¿no? Pero que no, por miedos, bloqueos, pues no ha sido. Pero yo siento que esta persona aún no la conoces, viene a corto plazo, lazos afectivos. Siento de que tu próxima nueva pareja es una persona muy estable económicamente, emocionalmente, muy mental, es una persona racional como tú, muy afectiva, cariñosa. Y yo siento que va a empezar como una relación de amistad, ¿sabes? No estás en el periodo de querer correr ni nada. Sí que es verdad, lo ves, el mago. El mago siempre no, el mundo. Es una persona totalmente nueva. Una relación que tú ya sientes que esta persona va a aparecer en tu vida. Puede ser que la conozcas en algún trayecto, hacia el trabajo, hacia un lugar. Sí que es verdad que yo te veo en un momento puntual de tu vida, que incluso te veo que ya no eres tan tímida, sino más lanzada, más lanzado. Y sí que es verdad que te has propuesto como meta, a lo mejor también, ¿no? De que decir, mira, a mí la timidez, como sea tímida, yo voy a pasar hambre. A mí la timidez no me llega a nada. Yo soy una persona echada para adelante, empoderada, risueña, que hago reír a las personas, extrovertida. Incluso en cualquier sitio te pones a charlar, en la cola de supermercado, en la cafetería, donde sea. Y es una manera también de esta forma de ser nueva tuya, de que atraes gente nueva, y de la forma más, y de otra forma de conocer gente nueva. Y puede ser por ahí que conozcas a esta persona, mejor en un viaje. Es que a mí me salen en un trayecto, me viene mucho.
o a lo mejor vas a una exposición de algo que te guste. Es que me lo marcan mucho. Y sigo diciendo que es una persona totalmente nueva, que viene a revolucionar tu vida, a quedarse. Es muy mental, es muy racional. Aparte siento de que incluso también puede ser de que esta persona sea de otra ciudad, de otro pueblo, porque veo aquí también a largo plazo un traslado de vivienda. Siento de que a corto plazo empezaréis como amistad. Sí que empezaréis como poco a poco, porque siento que los dos no queréis ir rápido por si a lo mejor no funciona. O sea, lo tenéis claro, sois también muy mentales, tenéis la herramienta suficiente para construir algo bonito en estos momentos y lo vais a tener. Pero para no pifiarla, por decirlo de una manera, ¿no? Siento de que veis ahí como poco a poco y ya luego sí que es verdad que ya coge bastante forma esta relación. Incluso siento que a los 3 meses ya empezaréis a salir de forma oficial. También siento de que esta persona puede ser divorciada o que haya tenido una separación, pero sí que es verdad también, yo siempre digo, ¿no? Depende como tu energía estés vibrando en estos momentos, atrae. Y esta persona es una persona también que ya lleva bastante tiempo soltero o soltera, lo ha pasado realmente mal, o sea, no es una persona tampoco que haya tenido rollos en estos momentos ni nada. Incluso también siento de que tú también te hiciste como la promesa de no voy a tener sexo con nadie hasta que aparezca la persona adecuada. Y esta persona también, tenéis muchas cosas muy similar parecidas. Obviamente también sois en algunos aspectos diferentes, por supuesto, ¿no? Qué aburrimiento ser todo igual, ¿no? Esa es la magia. Encontrar un equilibrio en las parejas, ¿no? Sí que es verdad también que tú estás en un momento, bloqueos, miedo, lo has pasado realmente mal porque veo aquí lágrimas de sangre. Incluso puede ser que hayas pasado algún luto o que alguna expareja haya muerto en algún accidente de tráfico, algo coronario, que era una persona bastante joven, juvenil. Esto obviamente os va a resonar para algunos. Y lo has pasado realmente mal, ¿no? Que tú estabas en pareja, pero por algo coronario, algún accidente de tráfico, esta persona pues ya no está en este mundo terrenal, ¿no? Y lo has pasado realmente mal. Por eso digo que esta persona entra muy revolucionaria en tu vida. No es una persona que esperas enamorarte para nada. O sea, tú estás en un periodo de tu vida que sí que es verdad, me quiero enamorar, quiero empezar algo bonito, quiero ser el centro de atención en alguien, ¿no? Por supuesto, ¿no? Pero tú de momento estás haciendo tu vida, en tus proyectos, tus cosas, ¿no? Por decirlo de una manera, ¿no? En tus meditaciones. Sí que es verdad que veo que eres una persona que medita mucho y eso te está dando la vida, no lo siguiente. Y sigo diciendo que a corto plazo os veo viviendo juntos. Sí que es verdad que cuando vaya cogiendo forma esta relación, por decirlo de una manera, veo que iréis a vivir juntos. Sí que es verdad también, ¿no? A lo mejor ya por cierta edad, que a lo mejor quieres ser madre, padre, ¿no? También pues... O a lo mejor mismo también de que dices, oye, mira, yo ahora mismo donde estoy viviendo, pues tengo que cambiarme de vivienda y esta persona te va a dar la lección de decir, oye, pues mira, vente a vivir conmigo, os va a ir bien, genial. Sí que es verdad también que yo veo que haréis algún viaje también, porque yo siempre digo que cuando tú conoces a alguien es muy importante que antes de iros a vivir juntos, de hacer algún viaje, porque también es una forma de ver cómo en el hotel si es una persona ordenada, desordenada, cómo se desenvuelve en vuestro día a día, en la rutina, cómo le habla, a lo mejor si vais a comer fuera también,
eres una persona que vas a observarla mucho, porque eres muy observadora y la vas a observar mucho esta persona, cómo actúa, si es una persona educada, ¿no? Y de ahí vas a recibir mucha información de esta persona. Des un respiro, ¿no? Sí que es verdad que ambos, otra vez me confirma mi oráculo de que lleváis mucho tiempo, lo habéis pasado realmente mal, en todos los sentidos. Esta persona también que llega a tu vida, sí que es verdad que tú has tenido que son necesarios algunos ajustes, ¿no? Que en tu vida privada, pues antes de dar el siguiente paso en una relación, pero la definitiva, por decirlo de una manera, has tenido que hacer algunos ajustes a nivel personal, ¿no? Por eso digo que has tenido que hacer algunos ajustes en tu mundo interior, ¿no? En tus emociones, algo que arrastrabas de un pasado o también de alguna forma de ser. También te han podido decir es que eres tú de esta manera, ¿no? Y has tenido también que cortar con familiares, amistades. Porque siento también de que has tenido que también que cortar con ciertas personas que te hacían más mal que bien, que no te aportaban nada nuevo en tu vida. Lo ves tiempo de dar en lugar de tomar. Sí que es verdad que estás en un periodo de tu vida que ambos va a ser como una balanza, ¿no? De dar pero también de recibir. Sí que es verdad que en un pasado también puede ser que tú dabas, ¿no? Y como yo siempre digo, ¿no? Esto es como las pilas alcalinas, ¿no? Que damos, pero que ya llega un momento que si no recibimos nada o lo damos todo siempre en nuestros ex, parejas, pero siempre repetimos el mismo patrón, llega un momento de decir, vale, yo porque estoy dando, siempre me dejan o dejo y esto no funciona. ¿Qué pasa aquí? ¿No? Y es lo que te ha tenido que pasar en este momento, ¿no? Y gracias a todo esto, esta persona te llega a tu vida. Lo ves como vemos aquí. Tú estás a la espera de conocer a esta persona. Incluso si estás esperando un cambio laboral, te llega, ¿eh? Como máximo 8 semanas. Y veo que la persona que llega a tu vida, veo muchos signos de aire. Acuario, Libra, Géminis. Sois los dos muy mentales. Obviamente puede ser también, como decía antes, que en algunos aspectos tenéis pensamientos diferentes, obviamente, pero sois muy parecidos a estilos de vida y pensamientos y manera de ser. Pero sois personas que os vais a acoplar bastante bien. Porque estáis en un momento puntual de vuestra vida que os queréis enamorar. En un momento bonito, ¿sabes? Tenía que ser así, por lo que has tenido que pasar o porque no os ha dado antes ni ahora esta relación. Incluso yo veo aquí matrimonio, ¿eh? Os va a ir muy bien económicamente los dos. Qué bonito. No vais a pasar ningún apuro económico para nada. Se te van a abrir muchas puertas de bendición con esta persona. Es una persona que va a estar súper colgada por ti. No es una persona que traiga ya mochilas negativas de un pasado, para nada. Esta persona también piensa igual como tú, es decir, ¿no? Que antes no ha querido ni conocer a nadie, ni nada, ni dar pie a nada, ni a nadie. Porque él tampoco emocionalmente no estaba preparada para tener una relación. ¡Wow! La estrella. Es una persona, muchos signos
de aire, sois muy mentales, es una persona que te va a dar pureza, tranquilidad, calma, proyectos que llegan a buen puerto. Y 2 de copas, y con esta carta cierro este interactivo súper bonito. Es tu llama gemela, es una persona que llega a quedarse a tu vida. Qué bonito, me ha encantado canalizar vuestra energía, la energía de vuestra futura pareja, marido o mujer, qué bonito. Incluso yo siento que en menos de 1 año y medio tú con esta persona te casas, qué bonito, aparte es una ilusión, te hace ilusión casarte, siento también de que es una ilusión que hace tiempo que habías perdido, pero con esta persona lo vas a poder recuperar, esa nueva ilusión de pasar por la iglesia, por los juzgados, donde tú quieras casarte. Qué bonito. Ten fe porque esta persona llega ya a tu vida. Muchísimas gracias por verme, por suscribirte, por regalarme este like. Me ha encantado conectar con vuestra energía súper bonita. Muchísimas gracias por tener este honor, de verdad. Gracias, gracias, gracias. Cuídate y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.